Mis hermanos, vámonos ahora al estudio de la palabra del Señor. Abran sus Biblias en el libro de Efesios, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1. Hoy día nos corresponde los versos 5 y 6, que constituyen conversar del plan de Dios para la iglesia. Hemos ido de verso en verso, poco a poco, el hermano Héctor, el hermano Cristian, y ahora me toca a mí para complementar esta parte. Así que les pido, por favor, que ustedes, mis hermanos, puedan abrir sus Biblias en el libro de Efesios y vamos a leer ahí los versos 5 y 6 en el contexto del plan de Dios, ¿de acuerdo? Dice así la palabra del Señor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a orar por esta palabra, mis hermanos, para que el Señor la bendiga y el Señor nos permita tener un estudio que nos edifique en este día. Amén. Señor, te agradecemos mucho por esta palabra que estamos compartiendo hoy día. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú nos ayudes, oh Dios, porque tenemos que entenderla. Tenemos que comprender esta palabra y tenemos que bendecir a la congregación a través de ella. Padre Celestial, gracias, Señor, por el estudio de hoy día. Gracias por la palabra del Señor. Gracias por lo que hoy vamos a aprender. Bendecimos tu nombre y pedimos la ayuda del Espíritu Santo para la comprensión y la revelación de esta palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. En estos versículos que acabamos de leer, hay lo que pudiéramos ser una declaración muy importante en la fe cristiana. Nuestro hermano Cristian, la semana pasada, él fue muy claro, muy enfático en la diferencia que hay en las dos grandes corrientes de la iglesia cristiana, que están basadas en la palabra del Señor y que son pensamientos a partir de la palabra del Señor, pero son corrientes que hacen una gran diferencia. Y hoy día vamos a procurar explicar esto. Estos dos versículos están en el contexto del plan de Dios para la creación de la iglesia. ¿Qué significa, mis hermanos? Significa que el Señor nos pensó como iglesia desde la formación de este mundo. Es decir, Él pensó en el día de hoy desde mucho tiempo atrás. Él siempre quiso ser amigo del hombre. Este es un propósito que el Señor ha tenido desde la creación de Adán. Desde que Él formó a Adán, Él quiso siempre ser amigo del hombre. Esto no ha salido conforme a lo que Dios quería. Sin embargo, esa es su voluntad y ha sido su voluntad. Y en estos dos sencillos y profundos versículos, que son el 5 y el 6, tenemos una profunda declaración de cuál es el plan de Dios. En estos versículos hay tres profundas declaraciones que debemos tener clara. La primera declaración de estos versículos es que el Señor nos eligió para que fuéramos la iglesia. El primer concepto es que fuimos elegidos por Dios para que fuéramos la iglesia. El segundo principio, o el segundo concepto que está declarado en estos textos bíblicos, es que Él nos predestinó para que fuésemos hechos hijos de Dios. Y vamos a explicar bien el concepto para que no haya ninguna duda. Y el tercer gran concepto que hay en este texto es que Él nos aceptó a través de Cristo. ¿De acuerdo? Tres conceptos importantes. El primero es que Él nos escogió o nos eligió. El segundo es que Él nos predestinó para que fuésemos hechos hijos de Dios. Y el tercero es de que Él nos ha aceptado en el amado que es Cristo Jesús, su Hijo. ¿De acuerdo? Respecto del primero, mis hermanos, tenemos que decir que cuando la Biblia dice de que Dios nos escogió, es porque el plan que Él ha tenido con el hombre desde Adán es que toda la raza humana sea amiga de Dios. Él nunca pensó en crear
ni a los ángeles, ni a los hombres, para que éstos no tengan comunión con Dios. Él es un Dios enteramente bueno, enteramente puro, enteramente santo. En su bondad, en su perfección, en su perfecto amor, Él pensó siempre en crear al hombre para que el hombre fuera su amigo. Por lo tanto, cuando la palabra del Señor nos dice de que Él nos eligió, significa que toda la raza humana, sin excepción, ninguna ha sido elegida para que sea parte de la familia de Dios. Esto es un concepto muy importante que tenemos que declarar desde un comienzo, mis hermanos. El hermano Cristian fue muy enfático, muy claro. Hay dos grandes corrientes: la corriente arminiana y la corriente calvinista. La Iglesia del Nazareno es de la corriente arminiana y se explicó muy bien la semana pasada, pero es necesario volver a enfatizar algunas cosas. La corriente calvinista habla de que el hombre ha sido predestinado para que algunos sean salvos y algunos se pierdan. Nuestra congregación no comparte esa opinión. Nosotros somos de la corriente arminiana, en la que decimos que el hombre tiene libre albedrío, es decir, el hombre, desde que Dios lo ha creado, puede pensar por sí mismo, puede decidir por sí mismo, y aun cuando Dios entrega todo su poder, entrega toda su influencia, todo su espíritu, y el Espíritu Santo le habla al hombre, todavía con todo el hombre puede negarse delante de Dios. Si no, dígame usted, ¿cómo es posible que con todo el poder de Dios, con toda la magnificencia de Dios, con el poder del Espíritu Santo de Dios, todavía hay mucha gente que hoy día no es cristiana? No es porque Dios quiere que se pierdan, es porque ellos deciden por voluntad propia no aceptar al Señor. Por lo tanto, en esta elección de Dios, que Él nos escogió a nosotros, es que Él nos vino a buscar. Es hermoso aquí pensar, por ejemplo, en la misma parábola que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos, de que había un pastor que tenía 100 ovejas y una de ellas se le perdió y se le extravió. Ante los ojos de cualquier pastor diría, mira, ¿valdrá la pena ir a buscar una? Y a lo mejor dejar desprovista las 99 para ir a buscar una. ¿Quién sabe? 99 de 100 es un buen número. No es necesario. Tal vez alguien podría pensar racionalmente así, pero el buen pastor es aquel que va, deja las 99 y va en busca de esa única. La gran lección que el Señor Jesús le estaba enseñando a sus discípulos a través de esa misma parábola era de que para Dios todos, todas las almas son importantes. Cada persona que Él ha creado en este mundo y creará todavía hasta el día en que Él venga, hasta que todo esto termine, es importante para Dios, y la planificación de Dios es que esa persona sea amiga del Señor. Lo que haya pasado en el huerto y que hayan desobedecido Adán y Eva, y que esta desobediencia contrajera para todos nosotros esta separación con Dios, no es el plan de Dios. Por el contrario, desde ese mismo día Él comenzó a planificar en cómo haría para que el hombre volviera a ser amigo de Dios. Y cuando hablamos del hombre, todos los hombres, todos, desde Adán hasta el último hombre nacido, puede ser amigo de Dios a través de la provisión de la salvación que hizo Cristo Jesús. Entonces, el primer punto que tenemos aquí claro es que Él nos eligió a nosotros. Y aquí hay una cosa muy hermosa. Nadie puede arrogarse el que uno encontrara a Dios. ¿Cómo podemos decir eso? ¿Cómo podríamos decir, yo tuve la capacidad de encontrarme con Dios? No, de ninguna forma. Aquí debemos reconocer que el Señor nos salió al encuentro, de que en su misericordia Él se nos presentó a nosotros y nosotros fuimos lo suficiente humildes, reconocimos nuestro pecado, nos arrepentimos y nos entregamos a Él, y hoy día gozamos de una vida nueva que nos dio el Señor Jesús, ¿verdad? Pero esto, mis hermanos, lo vuelvo a reiterar, no es capacidad nuestra, es misericordia de Dios. Pero esa misericordia de Dios es una misericordia para todos los hombres. Él se presenta a todos los hombres en algún momento de la vida, pero el hombre decide creer y aceptar o rechazar y ser condenado.
También se dijo la semana pasada respecto de la gracia de Dios. Las dos corrientes, la corriente calvinista habla de la gracia irresistible y la corriente arminiana habla de la gracia preveniente. Son muy distintas. La corriente calvinista dice que la gracia irresistible de Dios es que cuando Él pone sus ojos en alguien, esa persona no puede negarse y no se podrá negar jamás. Y por eso que es salva sí o sí, y no pierde su salvación. Pero la corriente arminiana, que es nuestra corriente, si el hombre tiene libre albedrío y si el hombre puede decidir por el Señor, lo que Él hace es una gracia preveniente, es decir, Él envía el poder del Espíritu Santo para que toda la raza humana, en algún momento de su vida y bajo algún principio, puedan creer en el Señor y puedan recibir la salvación que el Señor nos ha provisto desde la cruz misma. Esto es importante entenderlo, mis hermanos. Dios tiene el poder para cambiar a todo el mundo. Él tiene el poder para controlar a todo el mundo, pero no es la realidad. Y no podemos decir que Dios no tiene el poder. No podemos decir que a Él no le alcanza para convencernos. No, por el contrario, Él tiene todo el poder. Pero el gran concepto que hay aquí es que el hombre es libre para elegir a Dios o no elegirlo. Y en esa libertad están los que son salvos en Cristo porque hemos creído y hemos aceptado al Señor, y aquellos que se pierden sin haber creído en el Señor. Pero el primer concepto es que todos los hombres han sido elegidos para salvación. El segundo concepto es similar. El segundo concepto habla de que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos hijos de Dios. Desde Adán el Señor pensó en que todos los hombres lleguen a ser hijos de Dios. La salvación que Cristo proveyó en la cruz del Calvario fue para todos. Él dijo que había venido a buscar lo que se había perdido y de que la salvación del Señor era para toda la humanidad. La Biblia declara de que a causa de un hombre vino la muerte a todos los hombres, ¿verdad? Pero a causa de un justo vino la vida de toda la raza humana. Todos los hombres pueden ser hijos de Dios si reciben a Jesucristo como Salvador personal. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta es una profunda, profunda verdad. A los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La predestinación de Dios es para que todos aquellos que creen, todos los que aceptan a Cristo, sean hechos hijos de Dios. Esto no es selectivo. No unos sí y otros no. Todos pueden ser, porque el hombre puede decidir aceptar al Señor Jesús, y oramos para que así sea, para que muchos conozcan a Cristo. No es así la verdad. Hoy día, lamentablemente, la gran mayoría de las personas no cree en Dios, no acepta a Cristo, no le reconoce, no se arrepiente y vive en su vida de pecado. ¿Qué significa? Que ellos personalmente han decidido tomar el camino de la perdición. No el camino de la salvación, sino el camino de la perdición. Y este camino lo decide cada uno conforme la luz que le da el Espíritu Santo a cada persona. Por eso que es muy importante que la gente tenga conocimiento de la palabra para que pueda decidir a Cristo. Pero esto no viene de la voluntad de Dios, sino que viene de la elección del hombre. La voluntad de Dios es que todos se salven. La elección del hombre hace que unos se salven y otros no, por causa de la voluntad del hombre, no de Dios. Por eso que la predestinación es para que toda la raza humana sea salva y para que todos lleguen a ser hijos de Dios en el Señor Jesucristo. Y el tercer punto que habíamos conversado de estos dos versículos es que Él nos acepta en el amado. Esto es muy hermoso también. Piensa usted, mi hermano, de que llegando a ser parte de la familia de Dios, llegando a ser constitutivos de esta familia, parte de esta familia, somos la novia del Cordero. Somos la novia de Cristo. Un día
se celebrará las bodas del Cordero, donde será desposada la iglesia de Cristo con Cristo mismo en las bodas del Cordero. Ese día, la iglesia le será presentada al Señor inmácula, santa, perfecta, porque Dios es perfecto. Por lo tanto, dígame usted, ¿cómo puede ser, si uno considera su vida, se mira a un espejo, cómo puedo yo hoy día ser parte de la familia de Dios, que además constituye la novia de Cristo? ¿Cómo puedo, si yo sé todos los errores y las cosas que no me hacen perfecto, sino por el contrario, me hacen imperfecto? Ese es un pensamiento que todos deben tener seguramente en algún momento de su vida. Sin embargo, los que están en Cristo tienen esa virtud de que el perdón de pecados y la santificación que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario para su iglesia nos alcanza a todos los que creemos en Él. El Señor Jesús es nuestra gran cobertura. Él es nuestro gran paraguas. Él es la lupa a través de la cual Dios nos mira. Si el Señor nos mira a través de Cristo, nos ve santos. Somos santos por posición, por ser hijos de Dios, somos santos por posición, pero en Cristo, el que se sale, no puede ser. Si nos salimos, nos vuelve a ver Dios en nuestra carnalidad pecaminosa y no somos aceptos. Luego hay que estar en Él. Los que están en Cristo, el Señor, el Dios el Padre, nos ve a través de Cristo y nos ve santos porque Cristo nos ha santificado. Él mismo rogó al Padre y le dijo que él quería que todo lo que Dios le había dado, que éramos nosotros, él pudiera tenerlo, para que donde él estuviera, nosotros también estuviéramos y que ninguno se perdiera. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que nosotros estemos en Cristo Jesús y estando en él, Dios nos ve santos. Ahí tenemos los tres grandes conceptos en estos versículos, mis queridos hermanos. Hoy día la salvación es para todos los hombres. Todos pueden creer y todos pueden alcanzar misericordia y salvación en Cristo Jesús. El domingo pasado compartimos en el culto el tema de los 4 pasos hacia el perdón. No sé si lo recuerdan ustedes. El primero era conciencia de ser un pecador. El segundo era pena y dolor por el pecado que hemos cometido. El tercero era arrepentirse de ese pecado y volverse a Dios para no pecar más. Y el cuarto, como conclusión lógica, es ir al Señor a pedir perdón porque nuestra vida vivió un proceso de cambio respecto del pecado, de abandono del pecado para venir a Cristo, y Él nos va a perdonar. Por lo tanto, hay una transformación en nuestras vidas. Se dice que cuando conocemos a Cristo hay 3 obras de gracia. La primera obra de gracia es la justificación. Es decir, cuando nosotros hemos vivido el proceso, los pasos hacia el perdón y pedimos perdón, el Señor nos perdona de todos nuestros pecados. Él pagó el precio del pecado, pero Él lo perdona a aquellos que vienen a Cristo. Si alguien no viene a Cristo, sus pecados no están perdonados. Todavía es culpable de ese pecado. Los que vienen a Cristo, los pecados son perdonados y nosotros tenemos salvación en Él. La segunda gran obra es el cambio total de nuestra vida. La justificación, la segunda es la regeneración, nos cambia totalmente la vida cuando nos hemos convertido a Cristo, sinceramente y realmente somos nueva criatura. Las cosas pasaron y tenemos nueva vida en el Señor Jesús, totalmente renovado. Y la tercera es que Él nos adopta y nos hace hijos de Dios, perdonados, transformados e hijos de Dios. Es lo que el Señor hace cuando nos convertimos. Por eso, mis hermanos, es que hoy día tenemos que gozarnos en que primero el Señor nos escogió a todos para ser parte de su iglesia. Segundo, que nosotros fuimos desde el primer hombre,
predestinados para ser hechos hijos de Dios. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean amigos de Dios. Lo mismo es la voluntad que él tenía con los ángeles. Eso no salió así y con los hombres tampoco saldrá así, pero el hombre que se pierde no es por causa de Dios. Dios nunca va a elegir que alguien se pierda. Él eligió que todos se salven, que todos conozcan a Cristo y que todos sean hijos de Dios. Esa es la elección de Dios. Esa es la predestinación, que todos sean salvos. Sin embargo, el hombre en su libre albedrío puede decidir otra cosa y apartarse de Dios para siempre. Pero esto no por causa de Dios, sino por causa de nuestra decisión. Y quiero aclarar en este punto para terminar, como el pecado fue pagado en la cruz del Calvario a costo de la sangre de Cristo, el pecado no es el problema de la condenación. Jesús lo dijo también. Las personas no son condenadas por causa del pecado. Las personas son condenadas porque no creyeron en el unigénito Hijo de Dios. La condenación no es por causa del pecado. El pecado fue pagado. La condenación es por no haber creído en Jesucristo y no haberlo recibido como su Salvador personal. Imagínense, si ya el pecado está pagado, hoy tenemos que correr a los pies de Cristo y entregar nuestra vida para que el Señor nos salve. Solamente eso, creyendo, confesando, pidiendo perdón y entregando nuestra vida, el Señor hace esta obra de salvación en nosotros. Hoy día, mis hermanos, nos cabe dar gracias a Dios por su infinito amor, dar gracias a Dios por su salvación, dar gracias a Dios que Él lo hizo todo, pero nos ayudó para que pudiéramos aceptarlo, recibirlo y Él nos pudiera salvar. Gracias al Señor por estos versículos. Esperamos haber traído luz a sus vidas y continuar la próxima semana con este libro. Oramos para cerrar esta parte. Señor, te damos gracias por este estudio del día de hoy. Sin duda es un estudio complejo. Cuando hablamos de estos temas nos provoca alguna dificultad en alguna parte, pero hay claridad en tu palabra. Hay absoluta claridad y confiamos, oh Dios, que tú has provisto salvación para todos los hombres, para toda la raza humana. Has provisto, Señor, el que todos vengamos a Cristo. Y esa puerta está abierta para todo aquel que cree. Te clamamos en esta hora, oh Dios, que el Espíritu Santo poderosamente siga predicando a través de los cristianos a todas las personas, para que el corazón de las personas sea motivado a creer, a arrepentirse y a venir a Cristo para su salvación. Gracias por este regalo de vida. Gracias por la salvación que tú nos regalas. Gracias por esta palabra y el estudio de esta noche. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga.